De cara, que viene ahora el aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, es que en Cuba no solo se violan los derechos humanos respecto del derecho a la manifestación política y el derecho a la libertad. En estos momentos en Cuba se está violando, y por supuesto se ha hecho por 60 años en Cuba, se está violando el derecho a la alimentación. O sea, los cubanos en estos momentos no tienen acceso a alimentos confiables, sanos, nutritivos, y se está pasando hambre en este país. Se viola el derecho a la salud pública, a la salud, al acceso a la salud y a las medicinas. Recuerda que el castrismo tiene el monopolio de los servicios de salud y el monopolio de la comercialización de medicamentos, y no los está comercializando. O sea, no hay medicamentos en las farmacias. Entonces, está prohibido que las personas traigan medicamentos del extranjero y los comercialicen. Eso supuestamente son delincuentes, criminales, etc. Pero cuando vas a una farmacia no hay medicamentos. Entonces se están violando derechos elementales, porque en el derecho a la salud y el derecho a la alimentación está el derecho a la vida. Fue un 10 de diciembre en el Cine Yara, cuando salimos a ejercer el Día de los Derechos Humanos. Aquí tanto él como yo sufrimos ese día una brutal golpiza. Yo hago la primera directa y al otro día, antes de hacer la otra, ya los trabajadores de Texas se subieron en dos postes distintos y yo dije, ya hay una cámara y otra aquí para saber a qué hora sale y a qué hora entra. Bueno, conclusión, el día 20 ya me recogieron y me llevaron para la policía de Marianao. Al Yuri ver que pasamos el día entero allí en la de eso y llega una notificación de él y la prisión, él comienza a manifestarse pacíficamente y es donde yo siento un estruendo y él tenía más de 10, 15 policías de Zapata arriba esposándolo, golpeándolo, y finalmente lo lanzaron escalera abajo. No sé si tú conoces la escalera de Zapata que va al sótano, por esa escalera hacia abajo lo lanzaron totalmente esposado. Sufrí mucha represión, sufrí hasta golpiza, incluso un día me miraron este brazo, que cogí hasta una bursitis, tuve tiempo atendiéndome por ese brazo y no tenían en calabozo. Todos los fines de semana nosotros nos deteníamos. Y me llevaron para el anillo junto a mi esposa, que aunque fue dama de blanco, no es tan activa, porque me acompaña como esposa. Allí nos hicieron un acta de advertencia a los dos, por asociación ilícita para delinquir, según ellos. Esto viene a raíz de las visitas a los Miranda Vivos. Me iban a poner una multa, al final no apareció el policía que iba a poner la multa, porque ni talonario tienen. El teléfono me lo quitaron cuando me bajaron del carro. Cuando salí del anillo, a las 3, 4 horas de haberme soltado, y estaba en la parada, el teléfono no arrancó. Dicho teléfono me lo rompieron. Cogemos un carro y cuando estamos llegando a Las Tunas, se suben varias personas vestidas de civil y nos bajan a Prudencio y a mí del carro y nos introducen en un patrullero. Nos llevan para una unidad de la PNR. Luego de ese sicario estar varias horas interrogándome, yo no hablar nada, me lleva para una oficina donde él pone un aire acondicionado que yo parecía que estaba en el polo norte, en el polo sur, y se va y me deja trancada ahí en ese aire a todo lo que da. Yo sentía como abría la puerta y se asomaba y miraba como para ver qué yo estaba haciendo, ¿no? Ya al levantar el día me sacan de ahí, de ese cuarto frío, y me llevan para otro donde hay calor. El sol me daba directamente, no hacía ni una gota de sombra, y ahí él me comienza a interrogar que dónde estaban, que a qué fuimos a Manatí, que dónde estaban las pruebas de las que sacamos de Manatí. Sancionaron a 21 días en la celda, aquí en Valle Grande, que después de acuerdo, a mí me dio, saco cuenta, ¿no?, por lo que me dio, a mí me dio un preinfarto ahí, el calor, las condiciones, la comida. ¿Qué pasó? Que después yo expliqué, incluso hablé con un médico diciendo, usted se salvó porque hizo lo correcto. Si hace otra cosa te hubiera dado el infarto allá. Porque yo empecé a sentirme como un dolorcito aquí y una falta de aire. Entonces, por la reja, había un huequito así que es por donde sale el agua cuando se limpia. Y entonces me acosté boca abajo
y puse la nariz ahí en el huequito ese y empecé a respirar. Le dije, bueno, si me voy a morir aquí... Y dije que yo iba a hacer mi caminata para interponerme entre ese poder soberbio de la represión y esos muchachos que iban a salir de forma pacífica. Que de algún modo mi caminata era para interponerme para que las cosas no llegaran a la violencia que ya habían llegado el 11 de julio. Y entonces no me dieron tiempo a hacer esa caminata. Me recogen para prisión y estuve un año más en prisión. Aquí en nuestro país las mujeres no tenemos ningún derecho, porque se nos reprimen. Yo cuando fui dama blanco, me reprimían más prácticamente que un hombre. No tenemos derecho de igualdad ninguno, no tenemos, nos castigan más que a los hombres, nos castigan más que los hombres. Mira cuántas mujeres han habido asesinadas en Cuba, que se llama feminicidio, cuántas han habido, y sin embargo, ¿qué hacen? No hacen nada. Cuando mi hijo me lo expulsaron de sus estudios, ¿no? De sus primeros años de su carrera que estaba estudiando. Y recuerdo que la directora en ese momento se llamaba Luisa. Me dijo que si mi hijo no hubiera sido de San Miguel, no lo hubieran expulsado de la escuela, ¿no? Esto, basado en las reclamaciones que yo hice a las diferentes instituciones, mi hijo es expulsado ya no por vivir en San Miguel, sino porque su padre, que era en aquel entonces mi esposo, ¿no? Participaba en acciones contrarrevolucionarias. En mi opinión, toda esa reforma jurídica del sistema judicial, del sistema político en Cuba, todo eso era solamente para complacer los reclamos y las exigencias de los organismos internacionales que constantemente le han estado haciendo a Cuba en esos exámenes periódicos a lo que Cuba se ha venido comprometiendo y no ha cumplido. El problema principal, pienso yo, no es la redacción de la ley, es que los comunistas sencillamente no van a respetar la ley. El poder no va a respetar la ley. Le dice, mientras haya revolución, nosotros vamos a incumplir la ley. Lo que están diciendo es, mientras haya revolución, en Cuba no va a haber civilización, en Cuba no va a haber cultura. Eso es lo que están diciendo. Cualquier ley que se cree bajo una dictadura es una ley por la cual la dictadura va a someter, vulnerar, violentar al ciudadano. Aquí no hay derecho. Aquí tú no puedes opinar. Están enfrentando pueblo contra pueblo. Recibe las noticias en tu celular. En WhatsApp, envía la palabra Cuba al número 5255-4503-8331.